Invitamos a los científicos, investigadores aquí a Radio Nacional. Buena presentación, Chavo. Está con nosotros Alina, como dijiste, ¿no? Alina Greslevin, que es doctora en biología, micóloga y también estudiosa de la fitopatología. Lo escribí mal acá, fitopatología. Miembro del CIEMEP, del cual estoy, pero absolutamente fanatizado también. Gracias por venir, Alina. No, gracias a ustedes por darnos este espacio que nos permite contar, que nos permite difundir lo que hacemos. Eso, te voy a pedir que te acerques un poquito. Ahí, exacto. Tremenda la labor que hacen ahí en el CIEMEP, ¿no? Sí, muchos campos se están desarrollando. La verdad que para Esquel contar con una universidad y dos centros de investigación como son el CIEFAP y el CIEMEP es un orgullo. Un orgullo total, sí, total. Sí. Espero que se sostenga, ¿no? Que se sostenga el tema de la investigación, de la ciencia, desde el Estado, ¿no? Esperemos que sí. De pronto los momentos que estamos pasando no son los mejores. Pero también hemos pasado otros previamente y la verdad que los científicos, los educadores se caracterizan por ser un grupo humano muy resistente y tenaz, que nos gusta mucho lo que hacemos sobre todo, ¿no? Totalmente. Esta revista a 4 colores, papel ilustración, no sé cuántas páginas tiene, 8 pliegos, son 24 páginas, habla exclusivamente del ciprés. Es decir, mirá vos, el tema que te da como para armar una revista fantástica, con fotos maravillosas, y vos decís, bueno, mirá qué paisaje que tenemos aquí, no nos damos cuenta, y de pronto al ciprés le agarra el mal del ciprés, y nosotros estamos pensando que tienen que poner semáforo en 25 más de Rivadavia. Estamos en otra, totalmente, cuando me parece que por acá está la salvación del mundo. Mirá qué exagerado el mundo. Cuando hablamos de micología, ¿de qué hablamos, Alina? Hablamos del estudio de los hongos. Específicamente los hongos. Que específicamente los hongos son todo un reino completo de los reinos de la vida. Ya están agrandados por suerte los hongos, ya se separaron un poquito, decir, nosotros tenemos nuestro propio mundo, ¿no? Y somos, pero... No, la gente de pronto considera que al hongo como una planta, como... Primera aclaración, los hongos se parecen mucho más a los animales que a las plantas. Filogenéticamente están más relacionados a nosotros, por así decirlo, que al reino vegetal. Y además son unos organismos fascinantes, primero porque son los primeros recicladores, sobre todo en ecosistemas templados como este. Si no fueran por los hongos estaríamos hasta aquí tapados de leña, de madera, de papeles, de detritos, porque ellos son los que se ocupan de degradarlos y recircular esos nutrientes. Y también sabemos que nos dan un montón de beneficios como los culinarios. Totalmente. Pero no solo eso, forman asociaciones con los árboles y realmente los bosques que conocemos son posibles gracias a que hay hongos por debajo. No solo lo que vemos en la superficie, sino también debajo, mirá vos. De hecho, los que vemos en la superficie, cuando vamos a juntar hongos de pinos, por ejemplo, ¿por qué esos hongos están solo con los pinos? Porque en realidad los hongos, lo que nosotros comemos es como el fruto del hongo. El hongo vive abajo en la tierra, mirá. Forma un micelio que es como una telaraña de hifas finitas, su cuerpo es así, y vive en asociación con las raíces. Y lo que le da a las raíces es que les multiplica por miles de veces la capacidad de absorción que tienen. Además de protegerlos de enfermedades, además de ser una internet fúngica, y eso es lo ¡qué buena! Maravilloso, porque conecta a los árboles entre sí, les ¿Quién permite... fue que dijo algo parecido a eso, que nos quedamos los Posiblemente dos? Gonzalo. Que acá hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, un martes seguro, que dijo eso, que hablaba de la red como internet, en base a... Qué buena imagen esa, ¿eh? Qué buena imagen. Es maravilloso. Sí. Lo que pasa debajo de la tierra, nosotros vemos el bosque y vemos es la punta del iceberg. Imagínense nosotros, que no... frutita que nosotros vemos blanca, que a mí me da ganas de patearla y hacer un gol, que lo vemos así que eso sería como la fruta pelotas, de todo. exacto. Exactamente. Eso sería como la fruta. La frutilla, el postre sería de todo lo que porque es la abajo. estructura que dispersa las esporas, es la estructura reproductiva. El cuerpo, el soma del hongo es ese micelio, es esa... Cuando se nos pudre un vegetal en la heladera, a veces aparece todo un moho blanco. Pero eso es malo. Es malo. ¿De dónde lo veas? Claro, depende. Él está reciclando ese vegetal, que ¿por qué lo dejamos tan Todos tenemos que comer.
Sí, a pero mí bueno. me da asco agarrarlo, es decir, debería No te darlo. hace nada, no hace nada, no te hace nada. Y más miedo que otra cosa. Sí, tratan cuando se pone el moho verde, que Sí. que es así pulverulento, no respirar eso porque es alergénico, tiene sus complicaciones. Sí. Pero esa mata de como algodonosa blanca es el cuerpo del hongo y lo único que está haciendo ahí es degradarlo. Aline, tengo una pregunta. Hablabas de los hongos relacionados a los pinos, ¿no? ¿Hay una sola clase entre los pinos? ¿Hay una sola clase de hongos la que conviven? Aunque hay no sé si está bien dicho mutualismo la palabra. La palabra sí es una relación mutualística, tan mutualística que es simbiótica. Claro. Ya realmente forman un organismo distinto que es la punta micorrizada, que está conformado por los dos a la vez. ¿Y hay varias especies en los bosques? Muchas especies, sí. Y de esas tantas hay algunas que son comestibles y otras que no. Exacto. Y otras que desconocemos. Pero, muchas otras que desconocemos. ¿Desconocen algunas especies también? Sí. Desconocemos que existen y desconocemos su comestibilidad. No, qué bueno. O sea que todavía hay pasos para adelante en la investigación. Totalmente. Qué lindo. Para que te des una idea, mi primer trabajo, que es con lo que hice mi doctorado, fue revisar un grupo de hongos que se llaman los hongos corticoides, que no le gustan a nadie, porque son una costra, así como una mancha de pintura sobre la madera, pero que son muy buenos degradadores de madera. Y producto de ese trabajo... Disculpa, ¿son uno que parece como óxido en la madera o no tienen que ver con eso? No son. Un poquito más de forma, okay. de espesor. Más gruesito, de espesor. Sí, depende, varían. Hay algunos muy finitos. No recuerdo ninguno con color de óxido. Qué maravilloso. Bueno, de ese trabajo se describieron más de 20 especies nuevas y 2 géneros nuevos acá, para la Patagonia, en Tierra del Fuego principalmente hice el trabajo. Y después vino otro especialista en ese grupo que describió más especies sobre el trabajo que yo había hecho y describió más especies aún. O sea, de la diversidad del mundo, y esto vale para todas las especies, para todo el tipo de organismos, no solo para los hongos, se cree que se desconoce la gran mayoría. Las estimaciones hablan de un mínimo de 10 millones de especies, de un mínimo, y conocemos cerca de 4 millones. Nada. Un tercio prácticamente de la... Aunque parezca mentira. Alina, ¿qué es lo que te motiva a ponerte a estudiar los hongos, el ciprés? Bueno, a ver, separo los hongos del ciprés, empiezo la historia. Yo cuando era adolescente, cuando tenía 14, 15 años, decidí que lo que quería hacer en la vida era bióloga. Bien. Y dentro de bióloga quería estudiar animales. Y de los animales quería estudiar ecología. Terminé estudiando hongos. ¿Y eso por qué? Porque uno a los 14, 15 años no tiene idea, o sea, yo sabía qué quería hacer, sabía en qué quería trabajar afuera, en el campo. Pero desconocía el mundo de los hongos. Además soy de Mendoza, donde es todo árido, ver un hongo allá es casi un milagro. Cuando conocí el mundo de los hongos realmente me apasioné. Es un grupo de organismos hermoso. El tema de mal del ciprés en particular, que cabe la aclaración, no está producido por un hongo, aunque el organismo que lo produce siempre lo estudiaron los micólogos, pero hoy ya sabemos que no es un verdadero hongo. El mal periodismo que habla que de culpa de los hongos, del mal de los ciprés, ¿no? Entonces vos lo que haces es rebatir ese... En realidad, a ver, te rebato que Phytophthora, que es el patógeno, sea un hongo verdadero. Háblame en castellano. Phytophthora, ¿sabes qué significa Phytophthora? No, conozco fito nomás. Fito, ¿qué es fito? Alarcón. No, ese fito no. Fito significa planta. Ah, mira. Por eso soy fitopatóloga. Bien. Y phthora es destructor, asesino. Ah, mira. Entonces el nombre Phytophthora significa eso en griego. Bien. ¿Y por qué a qué se le dio el nombre? La primer Phytophthora es Phytophthora infestans, que fue la que causó el desastre, ataca a la papa. Y cuando entró a Europa y agarró esas plantaciones de papa de Irlanda, por ejemplo, fue la que provocó la terrible hambruna que está registrada. Porque histórico, sí, totalmente. Que después pasó en Estados Unidos. Un antes y un después en la historia también de Europa, fue. Exactamente. Bueno, eso fue causado por este organismo que es microscópico, no se puede ver así. Que nadie le dio pelota, al final terminó siendo un desastre mundial. Un desastre. Fuera del micrófono yo te dije que nosotros a veces miramos las cosas importantes o las urgentes y no las importantes. Y a este tema no le damos pelota. No. Yo tengo mi propia hipótesis de por qué no, siendo que es un tema de muchísima gravedad, y así como mencionabas recién lo de la revista, que después les cuento quién la editó,
Se hizo un congreso hace 4 años, fue en noviembre del 2014, hicimos acá un congreso mundial, internacional, de especialistas que trabajan en el tema fitóftora en ecosistemas naturales. Todos acá, de todos lados del mundo, porque en Argentina hay muy poca gente trabajando en fitóftora, así que los asistentes fueron prácticamente todos, principalmente de Europa, muchos de Estados Unidos, Australia. Bueno, tuvimos gente de todo el mundo aquí reunida en unos congresos regulares que se hace de IUFRO, que es la Unión Internacional de Investigaciones Forestales. Todos vinieron acá a ver el mal del ciprés, a conocer, analizarlo, estudiar. En realidad fue un congreso, no vinieron a estudiar, a exponer y a escuchar también. Claro, de todos los problemas en el mundo, pero se eligió este lugar porque acá estábamos nosotros y lo organizamos y querían ver esta situación. ¿Cuánta gente vino? 100 personas. ¿Y por cuántos días? 5 días mínimo. Se hicieron en realidad con los días, los que hicieron completo el congreso más la excursión pre-congreso y la post-congreso fueron casi 10 días, porque fueron los 2 días previos, los 2 días posteriores. No, ni me acordaba. Sí, fue un evento a mi criterio muy importante para Esquel. Yo estoy orgullosa de que se haya hecho acá, porque en principio me habían sugerido desde Yufro que lo hiciéramos en Bariloche. Sí, ganaste la pulseada. Con Laura Vélez nos pusimos. Laura Vélez, qué grande. Que sea en Esquel, y bueno, fue difícil organizarlo porque la infraestructura no es la misma, pero estamos muy felices de que la gente se fue muy contenta, todos recuerdan Esquel todavía. Así que bueno, es un orgullito. No se puede hacer un parte 2 de eso, ¿no? Tal vez algún día, eso va rotando, qué sé yo, el siguiente se hizo en Vietnam. Pero cabe aclarar que esta vez fue la primera vez que se hizo el congreso fuera de lo que sería primer mundo, porque nunca se había movido fuera de Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia una vez. Y bueno, la otro, vez que un orgullo más. Para mí sí, para mí fue fantástico eso, porque en un país de habla hispana y sí, fue muy bueno. Y ahí el tema, bueno, como eje central estuvo el mal del ciprés, decías, claro, ¿no? Exacto. Me fui me encantó porque está muy relacionado a lo que tocamos siempre acá, que tiene que ver también con una nota que hicimos hace poco, que es el turismo científico, con una profesional, una economista de España, que está laburando con la provincia de Chubut, en este caso también relacionado a la cantidad y aporte del turismo científico que hay en Europa y que se está comenzando a hacer en diferentes lugares de aquí de la Argentina, ¿no? Se tiene un altísimo potencial, aparte tremendo. Porque es un turismo también de bajo impacto, porque es muy compatible con la naturaleza, con el respeto. Pero bueno, sigo con el mal del ciprés y cuál es mi hipótesis al respecto. Sí. El mal del ciprés acá aparece, o sea, esta mortalidad del ciprés, que no se desconocían las causas hasta hace relativamente poco, aparece en la década del 40, en Isla Victoria, en Nahuel Huapi. Sí. Y fue avanzando y ya en esa década, o sea, en el 60 se hicieron varios estudios y se siguió estudiando y no se encontraba la causa. Y fue avanzando y se fue dispersando por toda la Patagonia. Según Dougie Berwin, él registra que empezó acá en el Valle 16 de octubre, él lo recuerda en la década del 60, el ver los primeros árboles muertos. Pero bueno, desde esa época, hablemos si querés para la zona de Esquel, desde el 60 hasta el 2005 que pudimos aislar el patógeno, los cipreses se fueron muriendo. Nadie conocía las causas. Yo cuando empecé a estudiar esto iba por los campos y los productores cada uno tenía su teoría, uno que era un gusano que le comía, otro que eran los terremotos que... Bueno, había teorías de todo tipo. Pero la realidad... porque están ahí ellos, pero había que demostrarlo. Exacto. Sí. Pero la realidad es que lo que pasó es que la gente fue naturalizando la muerte del ciprés. O sea... Imagínate, estamos hablando de 60 años. Entonces, volvamos a lo que yo decía, es un tema más... Es un tema más, no tuvo solución. Vos viste, desde que naciste, ves cipreses muertos cuando vas al Parque Nacional, cuando vas... Sí. O sea, ves que cada vez hay más, pero es como, bueno, el ciprés se muere. ¿Qué va a ser? Reivindico otra vez la ciencia, ¿no? La tarea de la ciencia en estos casos. Sí. No nos dimos por vencidos, digamos, porque hubo un montón de personas trabajando antes que yo, muchísima gente que hizo aportes valiosísimos, que se pudo ir como cerrando el ¡Qué trabajo! Eso fue un trabajo terrible, fue un trabajo terrible. Porque además con la mala suerte de que este patógeno es muy difícil de aislar, terrible, por eso nos costó tanto encontrarlo.
porque con los medios tradicionales no piensen que estamos hablando de un organismo microscópico. No, totalmente, eso me refiero, es casi de película, ¿no? Lo encontraron, intentan aislarlo, pero ¿cómo sigue la batalla ahora? Bueno, una vez que lo aislamos, era como, o sea, lejos de ser, lo logramos, este es el fin de la historia, este es el comienzo. Exactamente, es un primer paso, pero que te abre 1000 posibilidades, porque una vez que sabes qué es, sabes cómo empezar a atacarlo, o en realidad empezar a tratar de entenderlo, cómo ingresa. Por ejemplo, si el patógeno era una cuestión natural que era originario de acá, o entonces en ese caso, ¿qué pasaba en el ambiente que de golpe se había vuelto agresivo? O si el patógeno había sido introducido. Entonces eso se hizo todo un estudio, bueno, Laura, justamente que acabo de mencionar, hizo un estudio de la diversidad genética de las cepas que tenemos acá en la Patagonia, y concluyendo que realmente eran introducidos, y esto se reconfirmó porque hace relativamente poco, en el 2011, lo registraron en Inglaterra, o sea, en realidad en Escocia, por primera vez, matando a el Juniperus, que es familiar del ciprés, también es una cupresácea, que es un árbol emblemático para ellos, el enebro. ¿Lo que estás diciendo de que los ingleses también hasta vinieron a colonizar cipreses, verdad? No, nosotros le colonizamos. Afortunadamente yo no había estado por ahí, si no me culparía. Sí, no. Hubo otro ingreso, pero ha sido un ingreso separado. Tiene una diferencia genética con nuestras cepas, o sea que son dos linajes muy parecidos, pero no es no es una entrada que vino desde acá, ha sido una entrada independiente. ¿De dónde viene Phytophthora austrocedri? Que es el nombre, se llama austrocedri, justamente era una especie desconocida hasta que logramos aislarla. Le pusimos ese nombre porque su único hospedante conocido hasta ese momento era el ciprés. Ahora hay otros hospedantes también. Ahora sabemos que también, y todas son cupresáceas, o sea, todas son familiares, están en la misma familia que el ciprés, pero hay otros hospedantes. Y obviamente, a partir de que está en Reino Unido, también se ha convertido en un patógeno mucho más, ¿cómo decirlo? Famoso. Claro, está bien nombrarlo así, me parece. Si los mata los ciprés de allá, no nos calentemos tanto. No, pero sí. Sí, no, yo me preocuparía por... Nos tenemos que preocupar por todo. Vuelvo a la pregunta que te hice anterior, listo. ¿Sabes? ¿Cómo es tu trabajo mañana? Mañana entras a las 8 de la mañana a la oficina, al laboratorio, no sé. ¿Y qué haces? Bueno, hay muchas cosas. Ya a esta altura yo tengo mucho rol de dirección, de por lo menos todo lo que he estado haciendo en los últimos años, dirigiendo muchas tesis de doctorado de gente que hace trabajo de eso. Mi trabajo es en laboratorio, estoy con muchos cultivos de Phytophthora, hago ensayos, pruebo cosas, enfermo árboles, lamentablemente, pero para probar ciertas cosas necesitamos infectarlos. Estudio el proceso, cómo se desarrolla, cómo desarrolla los síntomas. Por ejemplo, acá Oscar Troncoso terminó su tesis hace poco, estudiando todo el desarrollo del patógeno adentro del árbol y cómo el árbol va reaccionando. Y esto lo hicimos todos con técnicas de microscopía electrónica y de microscopía óptica. Entonces, básicamente enfermamos árboles, después cortamos esos tejidos y empezamos a analizar cómo a cortar y mirar al microscopio, horas de microscopio, hay mucho de microscopio, hay mucho de campo también, hay estudios a escalas grandes, temporales o espaciales, y hay estudios pequeñitos en laboratorio. Después hay muchas horas de oficina, escribiendo los resultados, los papers, escribiendo publicaciones. Y porque si no haces publicaciones, ¿vos estás becada? No. Yo soy investigadora del CONICET. Sí, porque tienen medio una obligación de presentar escritos cada exactamente, tanto. Nosotros somos evaluados regularmente. Los becarios tienen que concursar regularmente para seguir en carrera, hasta con la aspiración es entrar y hacer efectivo integrante del CONICET, como es mi caso, pero aún así, aunque seas efectivo, te someten a evaluaciones regulares, cada 2 años en mi caso. Y si las evaluaciones resultan desfavorables, automáticamente sos despedido, digamos, a 2 de evaluaciones desfavorables,
debería perder tu cargo, ¿no? Entonces, entre esas evaluaciones se evalúa tu productividad. ¿Cuánto publicaste? ¿Qué hiciste? Alina, volviendo otra vez al laburo que estaban realizando con el mal del ciprés, ¿no? Brevemente, ¿cómo se lo trabaja? Más allá de ser una complejidad enorme, pero aislar este microorganismo, ¿cómo se realiza? No es tan complejo. Lo que uno tiene que lograr es un medio de cultivo que es como el ambiente donde se va a desarrollar el organismo, porque como te digo, es microscópico. Nosotros necesitamos sacarlo de la planta donde está y que crezca en un ambiente que le resulte grato. Para eso hay que encontrar la comida que le gusta, digamos, la composición. Casi como una mascota la tenían, ¿eh? Tal cual. Las condiciones de temperatura favorables, las condiciones de pH, esas cosas. Afortunadamente, como Phytophthora es un patógeno muy complicado en el mundo entero, hay mucha bibliografía de esto. Buenísimo. Lo que pasaba con este en particular era que es muy sensible a la temperatura. Estábamos usando condiciones estándares de cultivo y en esas condiciones no crecían. Necesita temperaturas bastante bajas. ¿Modificaron en ese caso las temperaturas ustedes? Exacto, modificamos eso, probamos distintos medios de cultivo hasta que lo tuvimos. ¿Y cómo se logra? Uno en el árbol, cuando el patógeno ataca, que siempre entra por las raíces, Mirá. Y después les quiero contar un poquito algunas cosas de prevención. Por que favor, estamos trabajando. Él ingresa por las raíces y va matando los tejidos. Al matar los tejidos va produciendo una lesión necrótica que tiene un color distinto, como cuando se nos necrosa la piel, digamos. Tiene un color distinto. Vemos la parte de piel muerta que se va volviendo negra. Bueno, en el caso del ciprés toma un color, ¿cómo decirlo?, castaño, bien diferenciado del tejido sano. Ahí sabemos que el patógeno está. Entonces lo que hacemos, esto se encuentra cuando quitamos la corteza. Tomamos porciones de ese tejido y lo ponemos en ese medio de cultivo. Y lo que esperamos es que el hongo empiece el Phytophthora empiece a crecer, claro, hacia el medio de cultivo, que incluso le resulte más atractivo que el propio tejido. ¿Y eso cómo lo detectamos? Porque vemos el micelio ahí sí, porque si bien es microscópico, al sumarse muchos alcanzamos a distinguir una matita blanca que se va desarrollando, que en el microscopio terminamos de identificar si este es nuestro objetivo o no. Y me decías que hay forma de prevenir también sobre todo la dispersión. La dispersión. O sea, ¿qué nos compete a nosotros? Les cuento, esto me da pie para contarles de la revista. Esta revista fue editada por la Fundación Bosques Argentinos para la Diversidad, que afortunadamente, preocupada, o sea, le llamó la atención, una fundación que en realidad tiene su origen en Misiones, pero que hace poco desembarcó también en Patagonia. Su objetivo principal es plantar árboles. Eso ha sido siempre la vida. Pero cuando vinieron acá y vieron el tema del mal del ciprés, me invitaron a hacer un fascículo. Ellos tienen esta publicación, han hecho sobre distintos temas. Y la verdad que el presidente de la fundación me dice, ¿qué podemos hacer para salvarlo? Él es una persona, no es del palo biológico ni nada, él es contador, creo. Dijo, decime qué podemos hacer para salvarlo. Yo le digo, sí, se puede hacer un control químico, porque de hecho hay fungicidas, que también eso lo estudiamos, lo investigamos nosotros, cómo respondía a algunos fungicidas sistémicos. Pero le digo, es a nivel bosque, no es viable. Bueno, no importa, hagámoslo a nivel previo. Y bueno, fue así que hicimos una experiencia que ahora está en desarrollo en las cascadas Natifol. Hemos inyectado, ahí van a ver en la revista las fotos, inyectado árboles con estos fungicidas preventivos y estamos restaurando con plantas de ciprés tratadas preventivamente. Pero lo que más me interesó a mí de toda esa propuesta en realidad es que aprovechamos la movida para hacer una cartelería tipo un sendero de interpretación, por eso les cuento, lo acabamos de poner hace muy poquito, donde contamos la enfermedad y contamos cuáles son las vías de dispersión, para que la gente, no solo esta, sino un montón de cosas. El turismo lleva y trae, y llevamos y traemos cosas, y a veces estamos en un lugar y decimos, ¡ay, qué hojita, qué bonita! Claro. Y la llevamos después a otra cosa, al otro continente, y esa hojita llevaba una espora, llevaba un bichito, y así es como empiezan las epidemias y los ingresos. Entonces, en ese sentido estamos haciendo difusión de la prevención. Y en la prevención, por ejemplo, incluye que cuando en las épocas de humedad, el suelo está húmedo, este organismo se dispersa por unas esporas que se llaman zoosporas porque nadan, tienen flagelos. Entonces, ¿cuándo se reproduce? Cuando hay mucha humedad en el suelo, entonces nadan por los intersticios del suelo y también por los cursos de agua.
Cuando nosotros vamos, nos embarramos las botas o vamos con herramientas, con palas cargadas, las llevamos a otro lugar y no las higienizamos, llevamos el patógeno de un lado a otro. En este momento para Esquel, ¿por qué es tan importante? Porque el alerce, nuestro querido y milenario, emblemático alerce, es susceptible al patógeno también. Eso es una cosa que nosotros investigamos. Bueno, hasta ahí sí que se... Ahí, bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? Que llevábamos años tratando de generar conciencia, porque yo les dije, 2005 encontramos el patógeno, 2007 publicamos formalmente la especie, pero en 2005 sabemos. No siempre fuimos muy escuchados, bastó que fuera el alerce, que demostramos en el laboratorio que el alerce era susceptible para que empezara a preocuparse. Vuelvo a algo que dijo aquí en un momento determinado, no me acuerdo si fue Pesac, creo que fue el que lo dijo, que hay veces que porque tienen buen marketing, porque son más bonitos, porque son más grandes, porque etcétera, le prestamos más atención, ¿no? Hay que prestar atención a todo el ecosistema. A todo el ecosistema. Exacto. Porque si para nuestra vida humana acá, de habitantes de Esquel y Trevelin, es mucho más importante ecológicamente en el sistema el ciprés, que aparte forma bosques de frontera, se ingresa en la estepa, participa en defensa de la desertificación, rodea nuestras ciudades, nuestras villas, los campos, o sea, en nuestra vida cotidiana es mucho más importante el ciprés. Ahora, el alerce es muy importante desde el punto de vista económico, porque todo el movimiento turístico Exacto. también que mueve el alerce, imagínense la catástrofe que sería. Es impresionante lo que estás diciendo. Es que casi de película también todo lo que se trabaja, ¿no? Exactamente. Y bueno, hemos tenido buena respuesta del Parque Nacional. El Parque Nacional ha implementado medidas, no sé si han hecho la excursión últimamente. No, últimamente no la hice. Bueno, tienen que pasar por un pediluvio. No es de pronto, o sea, se podrían hacer cosas más extremas, pero es un buen comienzo. Tienen que primero limpiarse todo el barro de los zapatos, pasar por un pediluvio para limpiarse los pies y recién ahí pueden subir a la lancha. También se ha establecido un protocolo. Pero todo nace a partir de la investigación de ustedes. Exactamente, y de cuando encontramos que el alerce era susceptible. Alina, esta es la primera charla que vamos a tener con vos. ¿Te parece si te invitamos en otro momento a seguir charlando sobre este y otros temas? Por supuesto que sí. Descubrí 10.000 cosas más de las que no sabía gracias a ustedes, al trabajo que realizan. Bueno, es un placer. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por el espacio. Orgullo que tenemos que tener aquí los esqueletos.